Y pasó algo muy triste. David puso todo en orden, porteros, cantores, puso todo en orden, eso está en la palabra. Y trabajó mucho. Y trabajó mucho para dejarle a Salomón todo armado, para que hiciera el mejor templo que ese hombre pudiera tener sobre la tierra. Y le dijo a Dios: no es posible que yo esté en mi palacio ahora y vos no tengas un lugar, Señor, donde vivir. No es posible, no es posible. Y Dios le dijo: tranquilo, David, yo sé que me amás, sé que querés lo mejor para mi casa. Y eso me quebranta. Que querés lo mejor para mi casa, que querés ver mi reino extendido, que querés ver la gloria de Dios, pero tranquilo, yo voy a proveer todas las cosas. Vos no me vas a edificar, no te van a dar la fuerza, no te va a dar los años, el tiempo, pero tus hijos, tu hijo va a edificar, tu hijo va a edificar. Me va a edificar casa. Y David tomó esa palabra y empezó a edificar, y empezó a juntar piedra, oro, bronce, las mejores maderas, empezó a edificar montones de cosas. ¿Están acá conmigo o no? Y le dejó pronto a Salomón. Y traían ofrenda a David para el templo. Y la gente oraba por el templo. Y cuando estaban todos pronto ahí, y cuando se llegó al punto de que estaban pronto, vino una gran apostasía sobre Salomón, el hijo de David. Vino el pecado. Vino la familiaridad. Vino el le daba lo mismo. Vino el no reconocer el esfuerzo del padre. Vino el no reconocer el esfuerzo de aquel que le dejó un legado. Vino el no reconocer que el pueblo le traía ofrendas para que Salomón reinara. Y Dios tremendamente habló a través de esa palabra que la hermana abrió la reunión en esta tarde, diciéndole que Dios iba a estar en ese lugar. Dios iba a estar, su mano, su pie, habla de su presencia todo el tiempo. Y Salomón tuvo en poco eso. Tuvo en poco eso, como tenemos en poco la presencia de Dios, como tenemos en poco lo que Dios hace en nuestra vida. Después, actuemos antes de las consecuencias. Y lo metieron en cisterna a Jeremías, lo maltrataron, no lo cuidaban a Jeremías. Era un profeta genuino de Dios, no lo querían escuchar, daban vuelta a las espaldas. Jeremías se quería matar. Su fuego se fue apagando porque el pueblo no lo escuchaba, no encajaba con el pueblo, porque el pueblo amaba escuchar los falsos profetas. Amaba escuchar a aquellos que le decían: sí, va a estar todo bien, y hagamos lo que queremos. Como en el tiempo de los jueces, cada uno tenía un juez, un rey, hacían lo que querían. Pero Dios había establecido que su pueblo, Él era su Dios. Había un templo, había un lugar, había una presencia, había una constitución, había una ley que había que cumplirla. Y en Daniel, iglesia, capítulo 1, habla que un día fue tarde. Entró Nabucodonosor en Jerusalén, abramos los ganchos. No estoy hablando de algo que no haya visto.
No estoy hablando de algo que no haya visto ni experimentado, ni en los más cerca mío acá. Entró en Daniel capítulo 1, versículo 1 al 3, dice que vino Nabucodonosor, entró en Jerusalén, se llevó los utensilios de Dios, que eran consagrados a Dios, que David y el pueblo habían ofrendado para la casa. Vino Nabucodonosor y se llevó para la tierra de su Dios y los puso en la casa de su Dios como trofeo de lo que había conquistado. ¡Qué triste es pasarme con jóvenes en la calle! ¡Qué triste es pasarme con gente en la calle que conocí sirviendo a Dios! ¡Qué triste ver gente en la calle siendo trofeo para el enemigo allá afuera! Que Dios los quitó de su casa. Con Salomón. Fue la triste historia donde Dios dijo en Amós: voy a volver a levantar. Voy a volver a levantar. Voy a volver a levantar. Voy a volver a restituir lo que está arruinado. Yo voy a volver a restaurar las danzas. Yo voy a volver a restaurar el gozo, la oración. Voy a volver a traer mi presencia de nuevo, fuerte, la unción, todo, como nunca antes, como dice la palabra, como en el tiempo pasado. Y el Señor me decía: voy a restituir el mosto. El mosto es abundancia. Voy a restituir el aceite, la unción, el pan, el trigo. Voy a restituir, voy a traer todo nuevamente. Van a
a experimentar gritos de júbilo, van a experimentar adoración extravagante, van a experimentar lo que había en el tabernáculo nuevamente. Lo profetizo en el nombre de Jesús. Porque el Espíritu Santo en un momento me dijo: hijo, el enemigo quiso extinguir esta casa, quiso exterminar esta casa, y varios se unieron a esa intención. Pero el Señor nos habló claramente. Este es un tabernáculo de David. Y la presencia de Dios está en todos nosotros. Y cada uno de nosotros somos un pequeño tabernáculo. Y mientras haya uno de nosotros en este lugar, siempre va a haber una alabanza. Siempre va a haber una adoración, siempre va a haber un grito de júbilo, siempre va a haber alguien con alegría sirviendo, siempre va a haber alguien comprometido, siempre va a haber alguien en santidad, siempre va a haber alguien que dé, que respalde, que ofrende. Ama que usted le busque, ama que usted deje de hacer lo que está haciendo, que usted deje de pensar en su luna de miel, en su vida, y empiece a orar por restituir en su familia. Y si es del ministerio, que Dios levante esta casa, que Dios levante el tabernáculo nuevamente, y que vuelva a tener gritos de júbilo en su boca, que vuelva a tener cantos de alegría en vez de queja, en vez de luto. Que empiece a clamar y a orar por los que están como trofeo en el mundo ahora, prosperados, pero como trofeo en Babilonia. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí estar en esta casa con 2 o 3 de mis hijos? Pero estoy en el lugar correcto y seguro. Prefiero todo esto que Babilonia. Prefiero quedarme con un micrófono y un playback, pero aquí en la casa y en la tienda de Dios, en el tabernáculo, que estar en el mundo, en Babilonia, sirviendo al Dios de Nabucodonosor. Bendito Padre Celestial, levantamos ese tabernáculo. Levantamos el tabernáculo en esta hora. Tu presencia está en este lugar. Tome asiento un minuto más. Una de las cosas que tenemos que recuperar y con urgencia es la presencia de Dios. Decirte a tu lado es la presencia de Dios. Cuando usted recupera la presencia de Dios, usted empieza a recuperar todo, a restituir todo. Usted empieza a recuperar el hambre que se le había ido de orar, de ayunar, de servir. Lo que haga sin presencia para Dios no es válido. Puede hacer muchas cosas como Salomón, pero sin presencia no es válido. Usted puede decirle a su familia cuánto la ama, pero sin presencia de Dios, ese amor se va a desvanecer. Pero si usted se mete en la presencia de Dios, Dios le va a acelerar todas las cosas. Hay gente acá con hambre de Dios nuevamente. Hay gente que le está diciendo: Señor, vuelve a traer el arca a mi casa. Vuelve a traer tu presencia a mi vida, Señor. Vuelve a traer tu presencia a mi ministerio, Señor. Restáuranos el tabernáculo. Que esta casa se llene de almas, Señor. Pero hazme alguien que ore, que ayune, que me quebrante y que me duela las almas, Señor. De verdad. De lo contrario,
hay extinción, hay exterminio del enemigo. Cosa que el enemigo quiso, pero no pudo. Porque acá hay gente guardiana de la presencia de Dios. Ya estoy terminando. ¿Por qué es tan importante el tabernáculo para Dios? ¿Por qué es tan importante levantar adoración? ¿Por qué es tan importante que usted entienda eso? Porque lo único y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios nos recorre toda la Biblia, pastor, desde Génesis hasta Apocalipsis. En Génesis Dios dice: quiero que me adores. En Génesis dice: yo quiero que estén conmigo, que me busquen. Con Moisés construyó el arca, diciéndole: yo estoy con ustedes, estoy en el medio de ustedes como pueblo. Mi presencia va a ir contigo. ¿Están acá? Mi presencia va a ir contigo. Si vas de noche, voy a hacer una columna de fuego. Si vas de día, voy a hacer una columna de humo. Murió Moisés, siguió Josué, siguió los jueces. Cuando llegaron jueces, los filisteos pelearon contra Israel. Israel pecaba, hacía lo malo. Le robaron el arca. Pero en tierra del enemigo Dios no estaba en el arca. Dios castigó al enemigo. Dios levantó un hombre que no era perfecto. Dijo: voy a traer el arca a la casa de Dios nuevamente. Pero no hay casa de Dios, entonces la voy a traer para mi casa. Y David se la trajo a Jerusalén con júbilo, con adoración, llorando, con alegría. David trabajó para que sus hijos espirituales, físicos, entendieran el valor de la presencia y que cuidaran. Puso muchos porteros, puso gente a servir en el tabernáculo, que estaba entre cortinas, pero Dios estaba agradado ahí. Tu casa puede estar, no sé cómo sea, pero si está la presencia de Dios ahí, el lugar más lindo del mundo. Y la presencia de Dios se siente allí. Y después de eso vino Salomón. Se enorgulleció de los logros que no le correspondían. Se la creyó. Y el enemigo vino, entró y robó lo mejor que había. Se llevó como trofeo a Babilonia nuevamente. Viene el Señor en Amós y dice: yo voy a restaurar. Los apóstoles en Hechos dicen: esto se cumple ahora, porque vino el Espíritu Santo y dijo: voy a levantar el tabernáculo de vuelta que está caído. Voy a levantar lo que está destruido, a los gentiles, a las personas, no templos. Y en Corintios dice: yo voy a ser su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo seré por padre para ustedes y ustedes van a ser mis hijos. Y el recorrido de la iglesia sigue hasta Apocalipsis. Y en Apocalipsis dice: yo de vuelta acá estoy con el tabernáculo entre ustedes. Y voy a estar ahí con ustedes y ya no habrá muerte, no habrá nada más, porque lo único que yo quería era solamente estar con ustedes. Estar con ustedes. Que me conocieran. Que me valoraran. Que amaran la presencia de Dios.
Que no dejaran entrar la apostasía en sus corazones, el frío espiritual, la indiferencia, la apatía. Que los que sirven no crean que lo que hacen es más importante de lo que son y terminen como trofeo de Arioc, el dios de Babilonia por allá. Que cuando Dios nos prospere, cuando Dios nos tome nuestras miserias y cambie nuestros pañales llenos de caca, no nos olvidemos después lo que hizo Dios con nosotros, ni a quién Dios puso para bendecirnos, y la casa y el tabernáculo donde Dios nos levantó. Hay una unción tremenda en este lugar. El Espíritu de Dios está buscando tabernáculo donde morar. Está buscando familias donde venir. Está buscando hombres que dejen de ser tan hombres y sean más niños como David. Salmo 3 y por ahí dice. Tener un corazón como un niño, noble, sencillo, que diga: Dios, yo te necesito. Soy un miserable, no puedo conmigo. Pero el hombre dice: no, yo puedo. No. ¿Hasta cuándo vamos a jugar con Dios? Dios está buscando, como cuando la paloma salió de la barca de Noé, un lugar. Está buscando dónde venir a vivir. En términos ministeriales, Dios está buscando una casa en Artigas. Yo quiero ser esa casa. Perdóname si me vine llorón hoy, pero yo siento la presencia de Dios muy fuerte acá. Dios está buscando una casa en Artigas. Si hay alguien que me está mirando, pastor, líder, dígale: Señor, mi iglesia, quiero que vengas a habitar. No ser iglesia por ser iglesia. No ser iglesia para sacar beneficio de la gente. No ser iglesia para culto a la personalidad, idolatría, sino para rendirte toda la gloria, honra, alabanza, extender tu reino, servirte con amor, con pasión. ¿Qué importa si esto es un tabernáculo? ¿Qué importa si somos los que somos y somos más de los que somos? Pero prefiero eso que irme a Babilonia con todos los beneficios y ostentar algo que Dios me dio, pero en Babilonia. Yo quiero que lo que Dios me dio lo use en la casa de Dios. Lo use en la casa de Dios. Tu familia, mi familia no es perfecta. Tu familia no es perfecta. Aún así, Dios quiere entrar ahí. Póngase de pie. Con actitud. La presencia de Dios está en este lugar. Los que se